Dios le bendiga, le saludamos con la paz del Señor. Mi nombre es Eva Quiñones. Acá empezamos con nuestro programa Con Cristo se puede. Le damos gracias a Dios por esta bendición, este privilegio de que el Señor nos da de poder trabajar para Él. Sabemos que esta obra no es nuestra, no estamos acá por mérito propio, sino que el Señor ha tenido misericordia de nuestra vida. Dice su palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los he elegido a vosotros. Y sabemos que el Señor nos ha escogido para su obra, para poder trabajar para Él. Y bueno, por eso le damos gracias, porque para nosotros es un privilegio, una honra de parte de Dios el poder estar en este lugar. Bueno, acá estoy con mi hermana Estela Quiñones, que Dios le bendiga a mi hermana Estela. Estoy acá con mi amado esposo Leandro Quirós. Bueno, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. No va a ser muy largo, hoy no trajimos estudios así muy largo, pero vamos a hablar un poco sobre la inconstancia o el doble ánimo. Amén. Podemos leer, compartir la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el 8, hermana Eva. 6 al 8. 6 al 8. ¿Por qué no empezamos desde el 5 mejor? Bueno, amén. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hasta Amén. el 8. Amén. Hasta el 8. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vemos acá, ¿no?, lo que dice Santiago, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no solamente en una cosa, sino en todo su camino, como que vive constantemente en duda, como que no sabe qué creer, o hoy cree en una cosa y mañana cree en otra. ¿Y qué significa ser una persona inconstante o de doble ánimo? Dice que es alguien que carece de voluntad firme, que se desarrolla con interrupciones y varía su estado o intensidad. Claro, como que siempre está como dudando, no está firme en nada. Como que, como dijimos ya, ¿no?, que como que hoy cree algo y mañana puede cambiar eso. Puede ser, me pongo un negocio, pero no persevero, no. Claro, porque yo si pongo un negocio, tengo que saber que no es que hoy pongo y mañana ya está, listo, me va re bien, ya prosperé y ya está, listo. No, requiere un trabajo tener un negocio, una reinversión constante, claro, hasta que llegue el tiempo de uno ver las ganancias. Amén. Y yo lo sé bien porque yo tengo un negocio y no es que lo hace como un par de años ya que lo tengo, y tengo que ser constante para poder permanecer, para poder crecer, porque si yo me rindo fácilmente, porque uno se quiere desanimar con esos negocios, porque por ahí hay veces que vendés un poco, mañana por ahí no vendés tanto y así. Claro. Entonces uno tiende a querer desanimarse. Claro, puse como ejemplo eso porque acá dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Acá habla de todos. Claro, puede ser en la fe, puede ser en el trabajo o en los estudios también. Claro, empecé una carrera y ante la primera dificultad abandono. Amén. Porque no es fácil. Como digo, no, nada es gratis, todo requiere de un esfuerzo. Si yo quiero aprender algo, me tengo que esforzar en aprender eso. Amén. No es fácil que uno llega o emprende algo y está todo solucionado, no. O sea, es todo un sacrificio y se necesita de constancia para poder llevar a cabo... Alcanzar la meta. Exactamente. Para poder alcanzar la meta. Es una persona inestable por naturaleza, por lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, y en esta condición no puede agradar a Dios. Es una persona que es arrastrado por toda dirección opuesta o contraria, ¿no?, a lo que Dios quiere, hablando de la fe, ¿no? Podemos hablar ministerialmente también. Amén. O sea, sirvo a Dios, no sirvo a Dios, como que estoy todo el tiempo tambaleando en las cosas de Dios, tambaleando espiritualmente. Quizás me dicen, por ejemplo, ¿no?, le digo a alguien: bueno, acompáñame a la radio. Sí, voy, y después no viene. Amén. Como que su voluntad está dividida. Claro. Es una persona con la voluntad dividida. ¿Dividida por qué? Porque dividida entre que sí y que no. Claro. Voy,
te dice que sí y después sucede algo quizás, no sé. Claro, o se necesita algo en la iglesia, ¿no? Limpiar la iglesia, cualquier cosa que se necesite. Y te dice, sí, sí voy, pero después no va. Eso también es doble ánimo. Es como que también viene a ser como algo así como emoción, como que te habla por emoción, como Amén. que sí, 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 pero después no, no, no. ¿No? Como que es una persona de doble ánimo. Claro, dividido en dos, está en dos. Claro. Que sí, que no, las dos cosas. Sí. ¿Y por qué? Por la duda, dice, ¿no? Porque acá hablaba de eso, ¿no? De que, ¿dónde estábamos de la duda? Gracias, Que no Señor. tiene que dudar nada. Claro. Sí, no dudando nada, dice, ¿no? Pero pida con fe, no dudando nada. O sea que por ahí a veces pide, pero no con tanta fe, pide dudando. Claro. Entonces es por causa de la duda que está como dividido también. Y bueno, y el peligro y la consecuencia de vivir de esta manera es que esta persona no podrá alcanzar sus metas, como ya hablamos, ¿no? No va a poder alcanzar sus metas porque siempre está dividido, que sí, que no. Que hoy sí, mañana ¿será no. que me va a ir bien? Claro. ¿Será que voy a poder? Me gusta esto, pero ¿será que voy a poder? Y ni siquiera lo intento, Amén. porque lo dudo o siento que no soy capaz de hacerlo. Claro, ante la duda mejor no lo hago. Claro, Y entonces se queda frustrado porque ni siquiera lo intentó. claro. Puede ser también, por eso es que muchas veces vemos personas frustradas que no alcanzan su sueño, que no llega a sus metas por esto aparentemente pequeño, ¿no? Porque insignificante parece que es, pero es un enemigo grande a la vez, ¿no? Aún en una relación amorosa, se me Amén. viene en la mente, ¿no? Como que quizás dice, no, pero será, no será, será, y quizás se queda un montón de años solo porque nunca intentó quizá confesarse, no porque me va a rechazar. Claro, claro. Y perdió la oportunidad. Y por se perdió dudar. quizá el amor de su vida, porque se encontró en un momento entre la espada y la pared que no, ya está, ya fue, ya lo perdía la oportunidad por no intentarlo. Claro, y mientras el otro pensaba, otro se adelantó y Sí. bueno, y ganó. ¿Por qué? Porque arriesgó. Entonces, acá dice que que no tenemos que hacer las cosas dudando. Amén. O sea, una persona así, con doble ánimo, que sí, que no, es muy difícil o casi imposible que logre su meta. Amén. Bueno, hablando de un poco de todo, ¿no? Ya hablamos de lo amoroso, del trabajo y cuanto más en la vida espiritual, ¿no? Amén. Porque muchos hombres y mujeres de Dios quizás no está en el nivel espiritual que deberían o desean estar por causa de esta misma situación del que sí, que no, del que lo hago o no lo hago. Y yo creo que todos nosotros, los que servimos a Dios, anhelamos tener como una vida espiritual estable con Dios, ¿no? Anhelamos tener una comunión siempre con Dios, que Dios nos use, ser una herramienta útil, porque qué lindo que Dios desate sus bendiciones, sus dones en nuestras vidas. Pero si no somos constantes, ¿cómo vamos a alcanzar veces pasa eso porque también una persona se siente inferior, se siente que no va a poder. Y eso también es algo que hay que vencer. Amén. Porque quizás pasa que dice, no, pero mirá cómo Dios le usa, como yo no soy nada al lado de él. Pero esa persona que Dios está reusando Tuvo que pagar el precio. también empezó de abajo. Amén. Y pudo. Entonces, si esa persona pudo, vos tenés que pensar, usted tiene que pensar, yo también voy a poder. Amén. Porque ninguno vinimos sabiéndolo todo a los caminos Porque del no Señor. somos nosotros, es Dios en nosotros, a Amén. través de nosotros. Amén. Entonces por ahí el miedo o la duda está en eso, de que por ahí la persona piensa, es él o es ella, y no, es Amén. Dios en ella o en él. Amén. Y nos gozamos por el crecimiento. Nosotros le damos gloria a Dios cuando los hermanos crecen, cuando los hermanos se esfuerzan, cuando los hermanos se ponen en las manos del Señor, porque todos empezamos así en un momento. No empezamos todos siendo predicadores, siendo pastores, siendo evangelistas, no. Todos empezamos de abajo. Se empieza por el comienzo. Y siempre es un gozo, ¿por qué? Porque, ¿qué dice la palabra del Señor? Que la mies es mucha Y los obreros y los pocos. obreros pocos.
O sea, por ejemplo, nosotros acá estamos en la vigilia, siempre nosotros. Y falta alguien que se levante y venga, obreros con nosotros acá en Amén. la viña, porque esto también es un campo, es la viña del Señor, Amén. es una obra de Dios. Y acá se necesita gente, más gente con voluntad, sin dudar, que no tenga duda y que esté acá diciendo, yo voy, Señor. Gloria a Dios, heme aquí, Ay, así como envíame dijo a mí. Isaías. ¿A quién enviaré? Se escucha la voz. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Y necesitamos gente así. Amén. Pero a gloria veces, Dios. muchas veces, como decía ella, es por ahí la inseguridad, la duda del que ella sabe o él sabe mucho y Dios cómo lo usa o cómo la usa pero vos también sos un vaso, vos también sos una herramienta y a vos también Dios te quiere usar. Amén. No es que solamente a Leandro, a Eva y a Jonathan y a Estela Dios quiere usar, no. A vos también Dios te quiere usar. Amén. Dios quiere que no dudes, Dios quiere que avances. Que empieces a desarrollar el ministerio tuyo. Amén. Y uno no empieza a desarrollar su ministerio quedándose sentado. Por lo menos empieza pasando a agradecer, Amén. ¿no? Porque uno se tiene que ir sacando esa vergüenza. Entonces, uno muchas veces pretende que lo tengan en cuenta, que lo miren, pero si vos estás siempre sentado y hay lugar para agradecer y no pasás, y sabés que cantás bien y que querés estar en alabanza, pero nunca pasás a cantar una alabanza, nunca pasás a dar una palabra, es un poco difícil, que a no ser que verdaderamente Dios le revele al pastor, pero uno tiene que también poner de su parte, pasar a agradecer, pasar a cantar, pasar a leer por lo menos un versículo, pasar a decir Dios le bendiga, paz del Señor. Claro, porque hablando de herramienta, ¿no? Yo sí tengo una herramienta y no lo uso nunca y generalmente es la herramienta que es como de un material que se oxida y si yo no lo uso, ahí tengo en casa una pala, por ejemplo, que hace mucho que no lo uso y está ahí en un costado y se está oxidando. ¿Por qué? Porque es una herramienta inútil en el sentido de que yo no le estoy dando utilidad. Claro. Si yo lo uso, no hay forma de que se oxide. Entonces con nosotros pasa lo mismo. Si nosotros somos una herramienta en las manos de Dios, pero no somos capaces de darle una utilidad, entonces nunca va a servir para nada, digamos. Se va a quedar ahí, ¿cómo era la palabra? No me sale ahora. Que se va a oxidar. Claro. Esa herramienta se va a oxidar, no va a servir. Cuando yo lo quiera usar, no va a estar limpio, va a estar todo oxidado, después tengo que estar raspando todo y eso es un proceso, el raspaje de parte de Dios, no sé si eso nadie tampoco lo quiere pasar. Claro. O sea, a medida que nosotros despacito vamos empezando, Dios nos va añadiendo más. Amén. Uno empieza empezando, Sí. de a poquito, despacito, pasar a agradecer, contar un testimonio, contarle a alguien lo que Dios hizo con nosotros. Y a medida que vamos hablando, Dios va añadiendo más, y añadiendo más, y añadiendo más. Bueno, yo me acuerdo cuando nosotros teníamos que salir a predicar en la calle. Yo tenía un miedo, porque teníamos que ir y a repartir tratado nomás. Yo no sabía nada de predicar, de hablar a la gente, nada. Yo observaba cómo hacían los hermanos, los otros hermanos que ya estaban experimentados en el tema, que ya habían salido y ya tienen una experiencia y bastante años y que suelen hacer ese trabajo. Yo los miraba cómo ellos hablaban con tanta facilidad y a mí no me salía una palabra. ¿Qué tenía que decir yo? Entregar el tratado y apenas Dios te bendiga. Bueno, Gloria, ya que te salía, Dios te bendiga. Amén. Pero hoy en día, después de muchos años, hemos salido también a repartir tratado. Y yo me salía tantas cosas para decir. No sé, las experiencias que yo tuve con el Señor, mi caminar, los años, todo como que fluía. Nelson dice también que él escuchaba los mensajes en la iglesia, pero no es difícil predicar, es re fácil predicar. Si yo sé todo lo que está diciendo, yo sé todo, sí, yo voy a pasar y voy a agradecer. Y dice que cuando pasaba no le salía ninguna palabra. Amén. Y sí, porque te empieza a temblar las piernas, la voz, estás ahí delante de los hermanos que están atentos a ver lo que vos vas a decir y no te sale ni una palabra. A mí también me pasó en su momento. Pero es normal, esas cosas es lo que tenemos que vencer. Amén. Por ahí tenemos que empezar, porque ese es lo que nos cuesta, eso es lo que no podemos. Yo vencí porque era una persona demasiado
vergonzosa. Mal, pero mal. Me ponía a llorar de los nervios. Y lloraba, pero de desesperación por lo nerviosa que estaba. No porque estaba sintiendo la presencia de Dios, sino de nervios lloraba. Y bueno, me mandaron a hacer una explicación de una palabra y yo tenía que hablarla públicamente. No públicamente, delante de 5 personas, pero eso era una multitud. Y me acuerdo que sabía todo lo que tenía que decir, pero no me salía si lo tenía que decir por mí misma, digamos. Entonces, ¿qué hice? Agarré una hoja y escribí todo lo que tenía que decir. Y cuando fui allá, le dije al hermano, es el hermano Carlos Aranda, era un hermano que congregaba con nosotros en Ebenezer. Y le digo, bueno, yo anoté todo lo que tenía que decir porque no me va a salir si lo tengo que hablar. Y el hermano se puso re contento porque otro diría que no, me dijo. Amén. Pero bueno, venciste. Encontraste la forma. Claro, encontré la forma de poder decir o hacer lo que yo tenía que hacer. Y bueno, ahí me fui sacando de a poquito todo ese temor, ese miedo, pero por eso no, como decía recién la palabra del Señor, que tenemos que pedirle al Señor con fe, ¿no? Y si uno quiere crecer en la obra del Señor, uno le pide a Dios, amén. Señor, ayúdame, porque es como que hay una vergüenza dentro, un temor que no nos permite avanzar, como que nos quiere poner estancados. Pero acá el Señor dijo que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios. Y todos venimos con falta de sabiduría. Amén. Y le pedimos a Dios que Él nos dé. Dice acá su palabra que Él va a dar a todos abundantemente y sin reproche, pero dice algo: pida con fe, no dudando nada. Hoy en día, las hermanas, el otro día justo estábamos en un ayuno y yo le contaba que yo antes no podía ni hablar. Y ellos empezaron a matar de la risa y decían que es difícil para ellas pensar que yo no podía hablar. Claro. Hermana, pero si vos hablas hasta por los codos, me dijo la hermana, una de las hermanas. Uh-huh. Porque por ahí la otra vez me pasé hablando 3 horas en un estudio que estábamos haciendo en la vigilia y bueno, se quedaron con eso y ellos no pueden creer que a mí antes no me salían las palabras, pero fue que yo tuve fe también porque a mí no me salían verdaderamente las palabras. Yo no podía pronunciar y desarrollar una palabra menos. Pero yo le pedía tanto a Dios sabiduría, entendimiento de su palabra. Y no es que entiendo todo hoy en día, pero entiendo más que al principio. Hoy puedo desarrollar una palabra mínimamente comparado con lo que en mis comienzos, ¿no? Y esas cosas es lo que Dios hace. Yo le pedí con fe a Dios y Dios me concedió. Yo ahora puedo hablar. Todavía me cuesta muchas cosas, pero hablo. Amén. El pastor igual tiene mucho que ver también, que tu pastor te aliente, te ayude, te aconseje, porque él en todo momento estaba encima de nosotros, nos llamaba para agradecer, todo el tiempo, era algo insistía. Claro, y decía, no tienen que ser como la garrapata que come hasta que explota. Amén. No, recibiste de gracia, da de gracia, y es así porque nosotros todo el tiempo recibimos en la iglesia, recibimos, porque todo el tiempo escuchamos palabra. Bueno, el Señor dijo lo que recibiste de gracia, da de gracia. No tenemos que guardar solamente para nosotros, compartir lo que hemos aprendido. Él siempre insistía en nuestro crecimiento. Él decía, yo no siempre voy a estar, o capaz que los hermanos, va a faltar alguien que cante, alguien que predique, alguien que coordine, y ustedes tienen que saber hacer todo, tienen que saber estar preparados para ocupar cualquier lugar que se necesite. Amén. Y esa era la insistencia del pastor. Y él insistía, tal día vení, traer una palabra en las reuniones, después de la oración o el ayuno, siempre como que nos obligaba a leer una palabra obligatoriamente y teníamos que desarrollarlo. Y una vergüenza, un calor, porque sí, amén. Uno empieza, cuando empezás te cuesta todo, pero bueno, uno así crece también, por eso hay que vencer. Amén. Hay que vencer y no tener un espíritu de doble ánimo. Amén. Porque si no vamos a ser inconstantes siempre. A mí me costó, fue un proceso. Me acuerdo la primera vez que me dijeron que tenía que coordinar. Era un culto que era muy puntual, a las 6 en punto se empezaba. Y me acuerdo que ese día que yo sabía que tenía que coordinar, a propósito llegué 6:10. Y porque no había que esperar. Si los hermanos no venían, si faltaba hermano, no había nadie en la iglesia, no importa, vos estabas ahí, era la hora del culto y tenía que empezar, esté quien esté. Claro. Y bueno, hasta que
supongo que oró por mí. y bueno, pero llegó un momento que me animé. Pero cuesta, pero hay que vencer y crecer en la obra del Señor. El Señor dijo que tenemos que crecer en la obra de Dios siempre. Y bueno, porque esta inconstancia y duda trae muchas consecuencias sobre nuestra vida. ¿Qué dice Santiago? Nada vas a recibir de Dios si hay duda. Claro. Eso dice en su palabra. ¿Y qué más dice? Que no tiene firmeza, que es como la onda del mar arrastrado de acá para allá. Nosotros vemos que las olas van y vienen. Claro. Y bueno, ese ejemplo usó Santiago, ¿no? Y cualquier viento lo mueve. Y como que te mantiene desconectado del poder de Dios y te conecta con los sentidos, con la lógica. Por esto la duda te puede llevar y hundir en la depresión, en la tristeza, en la pobreza, en la soledad. Claro. Todas esas cosas es la consecuencia del espíritu de doble ánimo y la duda, ¿no? ¿Y cómo podemos vencer esa inconstancia o al espíritu de doble ánimo? Y Santiago dice, pero pida con fe, no dudando nada. Esa es la forma, tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Por ejemplo, Pedro, ¿no? Mientras se mantuvo enfocado, mientras que su mirada estaba en Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Pero llegó un momento que se desenfocó, empezó a enfocarse en la tormenta, en los vientos, y yo supongo que le entró la duda y se hundió. Claro. Pero ¿por qué? Porque llegó como un momento que sacó la mirada del Señor. Si él hubiera permanecido firme con la mirada hacia adelante, hubiera seguido caminando sobre las aguas, ¿no? Entonces es la fe la que nos mantiene firme y bueno, y nos hace flotar o caminar sobre las aguas, ¿no? Nos hace avanzar y no retroceder. Amén. La fe nos hace trascender, subir, alcanzar el nivel donde Dios quiere que estemos, porque Dios siempre quiere que avancemos, que crezcamos, que subamos, no que bajemos, sino que subamos y subamos más, ¿no? Y bueno, y Santiago dice, no pienses, bueno, no imagines, no creas que con un corazón dudoso vas a recibir algo de Dios, porque la mano de Dios no se extiende donde hay duda. ¿Será que Dios me va a usar? ¿Será que Dios tiene planes con mi vida? ¿Será que voy a poder hacer esto? ¿Será que Dios va a bendecirme con este negocio? Y por dudar nunca empiezo nada y siempre estoy en la misma condición. Me muero en el intento, o sea, ni siquiera lo intento. Sí, amén. Dios tiene tanto para darnos, pero nosotros muchas veces nos quedamos ahí estancados porque estamos dudando. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude, le alentamos desde este lugar, que si usted está pasando, atravesando por este momento de duda, que usted tiene el espíritu de doble ánimo, la manera de vencer es teniendo fe, confiando en el Señor, porque la palabra del Señor dice que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y Él es galardonador de lo que le buscan. Entonces la clave está en la fe, en creer. ¿Qué significa que Él es galardonador de los que le buscan? Quiere decir que galardón es un premio. Entonces Dios te va a premiar por tu búsqueda, por tu fidelidad, por tu firmeza, por tu fe. Que te va a dar eso que vos querés. Amén. Entonces ahí vemos por qué es tan importante no dudar. Amén. Porque Dios te está prometiendo y Dios es fiel. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus promesas. Él dice que es galardonador de lo que le buscan. Y si Él es galardonador, va a premiarte por tu esfuerzo, por lo que estás haciendo. Él va a bendecir toda obra de tus manos, todas las intenciones que haya en tu corazón de servirle, el anhelo que haya en tu corazón. Dios te va a ayudar. ¿Por qué? Porque no dudaste, porque le creíste. Y ahí estuvimos leyendo en su palabra que Él es galardonador de los que le buscan. Así que, hermano, en este día te alentamos a que puedas buscar a Dios. Dice su palabra, deleítate a sí mismo Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Amén, hay que buscar a Dios, sumergirse en la presencia de Dios y Él va a contestar las peticiones de nuestro corazón. Dice que vamos a ser como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Gloria a Dios. Amén. No vamos a estar siempre ahí en el mismo lugar estancado, no, vamos a crecer. Dios va a bendecir nuestra vida. Por eso, hermana, te alentamos a que puedas orar, a que puedas buscar a Dios, a que puedas pedirle sin dudar.
pídele a Dios cada petición, cada anhelo que haya en tu corazón, ponlo en las manos de Dios y Dios va a ayudarte. Dios va a darte la sabiduría, el entendimiento para que todo lo que emprendas lo puedas realizar en el nombre de Jesús. Amén.